Cuando tú estás conectado al cielo, tu lenguaje es divino. Por eso cuando Jesús está siendo crucificado y lo están clavando con la lanza y lo han escupido y lo han pisoteado, Jesús nunca desde la tierra le dijo: Padre, perdónalo, porque ellos no iban a entender la revelación de lo que Jesús iba a hacer. Jesús está permitiendo que lo suban a la cruz, porque si desde la tierra Él le habla, Él podía ver a alguien con una pistola en la mano, con un cuchillo en la mano, con una lanza en la mano, y vería un asesino. Pero cuando Él está en la cruz, separado de la tierra, en las alturas, Él le dice: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Lo que Jesús está diciendo: cuando tú estás en las alturas, ya tú no ves un delincuente, ya tú ves un predicador, ya tú ves a alguien con propósito que va a cumplir una asignación, ya tú ves un hombre con una Biblia en la mano. Porque desde las alturas es imposible que tú veas a un criminal, que veas a un delincuente, porque la conexión con el Padre te dice que lo que te están haciendo en el momento es necesario que te lo hagan, y la víctima para hacértelo es ese que te está clavando la lanza. Pero tú no lo entiendes hasta que tu lenguaje, dile a la que está a tu lado, no se parece al de Jesús. Si se parece al de Jesús, aunque te tiren la piedra, vas a mirar que es la palabra. Aunque te tiren la piedra, vas a ver que es un pan, porque la conexión con el cielo te cambia el lenguaje, te cambia la manera de pensar, te cambia la actitud. Usted sabe que Dios, You know that God, desde el principio, from the beginning, siempre lo que ha querido es que nosotros nos reflejemos a Él, He has always wanted for us to reflect Him, Él reflejándose a través de nosotros. Him reflecting Himself through us. E incluso cuando usted lee el libro de Proverbios, When you read the book of Proverbs, capítulo 27, verso 19, chapter 26:19, la palabra de Dios dice the word says que el rostro del hombre that the face of the se man, refleja en el agua. it reflects in water. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, dice When you go to Genesis 1:1, it que en el says principio era, that in the beginning it was, y el Espíritu de Dios se movía and the Holy Spirit was moving sobre la faz de las aguas. through the waters, La palabra faz significa rostro. through the face of Quiere the decir earth. que desde el principio From the beginning, el Espíritu de Dios siempre quiso reflejarse the Holy Spirit always wanted a to través de reflect alguien. through someone. Y yo creo And I believe que la intención de Dios that the intention of God no es simplemente is not simply que nosotros hablemos de Él, that we speak about Him, es que lo reflejemos en lo que nosotros hacemos. is that we reflect Him in what we do. Por eso muchas de las cosas que nosotros enfrentamos hoy That's why a lot of things that we face today, a nosotros nos dominan it takes control of us, porque no estamos reflejando al Dios que tenemos por dentro. because we're not reflecting the God that we have Por inside eso of us. cuando viene la situación difícil, That's why when the difficult situation somos comes, más prestos y listos para salir corriendo we are ready to go running que para enfrentar lo que está delante de nosotros, than to face what's before us, entendiendo understanding que el Padre a nosotros nos manda, that the Father tells us nos exige is He's que en demanding cualquier situación que nosotros nos encontremos, that in any situation that we la find ourselves, intención no es que brinquemos lo que está pasando, the intention is that we jump over es que what we're nosotros going seamos through. responsables de lo que nos está enfrentando, lo que nos está a nosotros agobiando. We have to be responsible Por for what's eso, going on. por eso es que el apóstol Pablo dice That's why the Apostle Paul en says 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, in 2 Corinthians él dice 5:7, que nosotros no andamos por vista, it says that we don't walk by sino que sight, nosotros andamos por fe. but we walk by faith. Él dice que no andamos por vista, He says that we don't walk by dice que nosotros sight, andamos por fe. we walk by faith. Ahora yo le pregunto a usted, Now I'm asking you, si usted y yo no andamos por vista, if you and I don't walk by sight, se supone que entonces hay un detalle importante aquí. that means that there is an important Quiere detail. decir que el que anda por vista, That means that the person that walking by cuando sight, se enfrenta a un obstáculo, when they're in front of an lo obstacle, primero que hace es que lo brinca o le da la vuelta, ¿sí o the no? first thing that you do is jump it Porque or go busca la around it, forma de escaparse de lo que está enfrente. looking for a way Pero to si go usted away le from pone what's in una front of venda us. a alguien en los ojos But when you put something on a person's eye, y a le cover, dice que avance hacia la puerta, and you tell them to walk towards the door, yo le aseguro a usted que él no va a pensar en que tiene que brincar. No, él va a caminar. Cuando llegue a la silla buscará la forma de gatearse por ahí, pero no va a evadir la silla, sino que va a caminar por encima de ella. when he gets to the Cuando chair, tú he's going to walk over caminas the por chair. fe, When you walk by faith, tú no evitas la circunstancia.
You don't avoid Cuando tú no circumstances. evitas la circunstancia, When you don't avoid circumstances, es imposible que tenga que repetir el mismo ciclo. it's impossible that you repeat the cycle. Porque tú te estás pareciendo Because you are likely a lo que está reflejándose por dentro tuyo. to what is reflecting from inside of you. Porque Él está diciendo Because he is saying, que nosotros no debemos de movernos ni guiarnos por vista, because we cannot move by sight, sino que debemos de hacerlo por fe. but we have to do it by faith. Y muchos de nosotros hoy en día And a lot of us today, estamos repitiendo condiciones we are repeating conditions porque decidimos movernos because we decide to move de acuerdo a lo que nuestra vista nos dijo. according to what our sight tells us. Cuando su palabra dice When his word says que debimos de caminar that we should walk con nuestros ojos terrenales cerrados with our earthly y eyes con los closed espirituales abiertos. and with the spiritual ones Ay, Dios open. mío. Entonces yo digo, So he's saying, ¿quién mejor que el apóstol Pablo, who best than the Apostle Paul, que en un momento quedó ciego, that at one point was para hablar blind, específicamente de este verso? to talk about this verse? Quiero decir que el apóstol Pablo That means the Apostle Paul, no está mencionando este texto he's not mentioning this text porque él lo leyó en un libro de un profeta. because he read it in a prophet's book. Él lo está sugiriendo He is porque subjected él sabe lo que es estar en la situación because he knows what it's like to de be in a alguien que no situation depende de su vista física, of someone who doesn't depend on their physical sino que sight, depende de un Dios but of a God que quiera reflejarse a través de alguien that wants to reflect himself through que esté someone dispuesto that is willing a poner a un lado sus capacidades, to put to the side their sus capacities, habilidades, their qualities, para confiar en un Dios to trust in a que God aunque la situación se ponga negra, that even if the situation gets black, entiende they que al understand Dios que le sirve that to the God en they cualquier serve, momento la pondrá blanca. in any moment he's going to Cuando put it tú white. entiendes eso, When you understand this, tú puedes estar en lo más oscuro, you can be in the darkness, pero tú entiendes que está a punto de amanecer. but your understanding is Pero going eso to solamente end. sucede But this only happens cuando tú no evitas pasar por el proceso, when you don't avoid going through the process. cuando tú no brincas el proceso. When you don't jump over the process. Lo voy a repetir de nuevo, I'm going to repeat it porque again. si, escúchame bien, Listen to me. ellos anotan en el piano That means in the piano, que tú tienes que tocar las teclas seguidas, you have to play the piano porque si no quickly. la tocas seguida, Because if you don't no va a dar touch la it nota que tú quickly, estás buscando. it's not going to get the note that Por you're eso looking hasta que for. tú no toques cada tecla Until you touch every de acuerdo a key, como debe de ser, how it should be, si tú no la tocas, if you don't touch va a it, tener que volver para you're atrás going to have to go a back volver a tocarla to go to touch the porque key no la tocaste. because you didn't touch it. La pregunta mía es, My question is, ¿la responsabilidad de quién es? who is responsible for ¿Del que this? decidió brincar la tecla The person who jumped the key o de alguien que le dijo que no la brincara? or someone who told them not to jump La it? responsabilidad es del que brincó la tecla, The responsibility porque is el the one who apóstol jumped Pablo the está key. diciendo, Because the Apostle Paul is saying, esto no es por lo que tú estás viendo, this is not with what you see. esto no es por lo que tus ojos terrenales están palpando, This is not what your earthly eyes are esto touching. es por fe. This is by ¿Y faith. qué significa esto? And what does this mean? Que muchas veces tú y yo That a lot of times you and I, tenemos la palabra, we have the word, tenemos la promesa, we have the promise, y la promesa de Dios, and the promise of God, cuando es Dios que la da, when it's God that gives es it to una you, promesa que se cumple. it's a promise that it fulfills itself. Ahora tú preguntarás, Now you should ask, ¿por qué yo no he visto manifiesto why haven't I seen lo que manifest Dios a mí me ha prometido? what God has promised me? Es sencillo. It's simple. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, por experiencia, dice, by experience, is tú saying, no te imaginas lo que yo pasé. you don't understand what I Cuando went yo through. tenía mi vista bien, When I had my yo sight era un good, delincuente en la tierra. I was a Yo bad era person on terrible, earth. era un abusador, era I un was ladrón, terrible. era un usurpador, un castigador. A liar, a thief. Y fue necesario And it was necessary que tuviera ese encuentro con Jesús that he had this encounter with Jesus para que él sintiera lo que es so he could feel what it is, no depender de lo que él conocía, not to depend what he no knew, depender de lo mucho que él había estudiado, not to depend on everything no that he depender studied, de las negociaciones o alianzas que él tenía, not of the negotiations that he had, sino que él aprendió a depender de aquel con el que él tuvo el encuentro. but he learned to depend on the person who Porque had hay an encounter veces with. Because sometimes Que tú puedes saber mucho, that you can know a lot, pero eso no te lleva a tener una intimidad con el but Padre. it won't take you to be intimate with the Father. Él sabiendo mucho, He knew a lot, nunca aprendió a tener intimidad con el but he Nazareno. never knew how to be intimate with Por eso fue Nazareth. necesario That's why it's necessary que tuviese ese encuentro. that he had this encounter. Y desde la posición de alguien que quedó sin vista física, And from the position of someone who stopped having sight, esculpir este texto to have this text.
hablándole a un pueblo talking to a person. que estaba de una forma u otra desorientado. These people were disoriented. Porque cuando nosotros leemos esto que estuvimos leyendo en Corintio, When we were reading what we read in él le está Corinthians, hablando a un pueblo he's talking to people que se encuentra pasando por diferentes situaciones. that they're going through different Se situations. encuentra pasando divisiones, They're going through divisions, murmuraciones, murmurations, crítica, criticism, haciendo actos sexuales inmorales, doing sexual acts that are donde immoral, había pleitos y contienda entre la adoración, that there was entre predicadores, fight between entre the maestros servers, y maestros, tratando de traer enseñanza, opacando lo que ya el apóstol Pablo había hecho, and teachers coming to show something desvalidando different of what the lo a él apostle como taught. apóstol. Entonces él tiene que mandar esta carta, So he has to send this letter, escribiéndosela a ellos y diciéndole: writing to them and saying, no se preocupen. do not worry. Yo entiendo que ustedes están pasando por momentos difíciles. I understand that you're going through difficult Se están times. enfrentando a situaciones que nunca la vieron, You are going through situations that you pero never él lo saw. está exhortando a que sigan creyendo. But he is saying, continue Y le to está believe. diciendo: la promesa que está sobre ustedes He's saying the promise that's over you está por encima de aquello que le está haciendo el frente en el momento. is over what is doing affront to you in that Porque time. el apóstol Pablo, The Apostle Paul, habiendo pasado por 1001, having gone through 1,000 things, ¿quién mejor que él para darle un consejo de esa magnitud? who is better than him to give an advice of Porque that cuando magnitude? alguien ha salido de una situación, Because when someone has got out of a él no te está situation, hablando desde la situación, they're not talking from the te habla situation. desde alguien que salió They're talking about something that they y lived. te habla ahora desde los frutos del lugar donde él estuvo. And now he's talking about the fruits of Cuando what he alguien went te through. habla desde los frutos, When they're talking about things from the tú fruit, sales alimentado y creyendo de que eso es cierto. you believe that this is true. Ahora, cuando nosotros notamos todo esto, So when we see all of this, nos damos cuenta we realize que aunque el pueblo estaba pasando por esta situación, that even though the people are going through this situation, en la forma como el apóstol Pablo le habla, in the form that the Apostle Paul talks to them, qué confianza, how trustworthy, qué esperanza, how much hope, qué manera de expresarse en momentos difíciles. what a way to express himself in difficult Pareciera como times. que el lenguaje del apóstol Pablo It seems like the language of the Apostle Paul era muy diferente al lenguaje que nosotros usamos en el siglo XXI. was very different to the one that we use today. Porque nuestro lenguaje en el siglo XXI Because in this generation, es un lenguaje que nos desanima. it's a language Es that un makes us lenguaje que sad. nos quita el ánimo. We don't Es feel un lenguaje motivated. que nos quita congregarnos. It means that Es we un don't lenguaje que nos congregate. quita oír la palabra. The language would impede Es you un from listening to lenguaje- the word. It's a language El de nosotros hoy en día of today que of nos us hace escuchar todas las voces que quieren hablar, porque nosotros queremos saciar una condición en nuestra carne que solamente la sacia el Espíritu Santo de Dios. for us to listen to voices. Entonces, cuando vemos el lenguaje del apóstol Pablo, So when we see the Apostle Paul, es un lenguaje que debe ser imitado en este tiempo. it's a language that has to be imitated in this Porque time. nosotros cuando nos pasa cualquier cosa, Because we go sea through con nuestra something familia, con nuestros hijos, with our family, our sea en el children, trabajo, en la congregación, our congregation, lo our primero job, que nosotros decimos es: the first thing we say is, ya no me congrego más, I'm not going ya back no to church. regreso más, I'm not going ya back. no quiero seguir oyendo la palabra. I don't want to continue Entonces hearing cuando the tú word. mires ese lenguaje, So when you see this está language, divorciado del lenguaje que usó el apóstol Pablo en la palabra. it's divorced from what the Cuando Apostle tú Paul miras said. esto, te das cuenta When you see this, you que realize muchas de las cosas que a nosotros nos suceden a lot of the things that happen to us es porque nosotros somos responsables de ellas. is because we are responsible for them. Y usted va a decir: pero ¿cómo así? And you're going to say, how is this Sí, possible? porque para eso incluso Jesús dijo, Because this is why Jesus said, en el libro de Mateo capítulo 5 verso 11 dice, and Matthew 5:11 says, que nosotros debemos de sentirnos halagados, that we should feel good, contento, joyful, regocijado, bendecido. happy, and blessed. ¿Cuándo? Dice, ¿cuándo? Oiga bien, When- ¿cuándo? When, Por mi causa, for my cause, ustedes son perseguidos. you are El persecuted. apóstol Pablo y esta gente está siendo perseguida The Apostle Paul por los are being judíos, por los persecuted romanos, porque no se quiere sujetar a sus deidades. because he don't want to Ahora follow Jesús the está hablando faith. aquello allá Now Jesus is saying, y el apóstol Pablo lo está viviendo aquí. is living it Entonces está now. diciendo, The Apostle cuando Paul, por mi causa for my ways, ustedes sean perseguidos. you will be persecuted. Pero ¿cómo así, Jesús? Sí. How is this possible, Jesus? Dice, pero que lo que se diga de ustedes, But what is being said about dice, you sea mintiendo. Quiere decir que entonces is le está being diciendo, lies.
So si lo Jesus que saying, ustedes están viviendo if what you're going es through, por causa mía, for my cause, les dice, estén tranquilos, they say to be siéntanse stay in bien, peace. Feel regocíjense. Pero ¿cómo tú me dices a mí, Jesús, que me regocije Jesus, how do you tell me to get si happy estoy siendo perseguido? if I'm being ¿Cómo tú persecuted? dices a mí, Jesús, que me regocije si How no you gonna tengo tell con me qué to be pagar la happy? renta, Carolina? ¿Cómo tú me dices a mí, How you Jesús, gonna que me tell me to be regocijes si a mí están hablando falsos testimonios de mí? If they're talking bad Si en testimony, el trabajo no me está yendo bien, If it's not si no going me están good at the tratando bien job. en la casa, ¿cómo yo puedo hacer eso? how can I do this? Entonces tú ves el lenguaje de Jesús, So you see the language of Jesus que es muy diferente al lenguaje que nosotros usamos that hoy. is different from the language Pero we use tú ves el today. lenguaje de Jesús The language of Jesus y el lenguaje del apóstol Pablo, and the apostle y como Paul, que van alineados. and they look alike. Entonces yo digo, So I say, si Jesús es nuestro modelo, if Jesus is our model, ¿por qué nuestro lenguaje why our language está desvinculado de lo que Jesús quiere? is not similar to what Jesus wants? Porque Él está diciendo, He is saying, si es por mi causa, if it's for my aunque te cause, metan en el fuego, regocíjate, ríete. even if you're in the fire, O be sea, joyful. está diciendo, aunque pase hambre, If regocíjate. you're going through hunger, Él be dice, happy. pero la causa tengo que ser yo. But it has to be of my Ahora, cause. si el lenguaje tuyo If your language no se parece al de Jesús, doesn't look like Jesus ni tampoco el de Pablo, and not of the apostle Paul entonces either, nuestra situación terrenal momentánea, so your situation los at the time, responsables de estar así somos nosotros. we are the responsible for it. Pero si es por causa de Él, But if it's for his cause, si es por causa de Él, if it's for his cause, Él se hace responsable. he makes himself responsible. ¿Y sabe por qué entiendo de que Jesús le decía esto? And do you know why Jesus was Porque saying tú this? sabes que Jesús da una paz diferente a la que el mundo da. Because Jesus gives a peace that a Entonces Él world dice, doesn't si give. ustedes me tienen a mí, So if you have me, ustedes tienen mi ADN. you have my Si my ustedes DNA. tienen mi ADN, If you have my DNA, por su sangre va a correr lo que yo pienso, through your blood is going to lo que yo go siento what I think, y lo que yo quiero. what I feel, and what I want. Entonces puede ser So it can be que haya un grupo that there's a group que el ADN de Jesús no corra, that the DNA is there, ni se haya incrustado en alguien como se incrustó en el apóstol Pablo. and it will be in you like of the apostle Paul. Entonces el lenguaje es diferente. So the language is different. Y cuando el lenguaje es diferente, And when the language is different, es porque no hay una conexión con el cielo. it's because there's not a connection with the Cuando heavens. tú estás conectado al cielo, When you're connected to the heavens, tu lenguaje es divino. your language is divine. Por eso cuando Jesús That's why when Jesus, está siendo crucificado he is being crucified, y lo están clavando con la lanza and they're sticking a pole through y his lo han escupido y lo han rib, pisoteado, and they have stepped on him, Jesús nunca desde la tierra le dijo, Padre, perdónalo. Jesus never said, forgive them, Porque ellos no iban a entender la revelación de lo que Jesús iba a hacer. because they're not understanding the revelation of what Jesus Jesús did. está permitiendo Jesus is que permitting lo suban a la cruz. that he go up on the Porque si cross. desde la tierra Él le habla, Because if he talks from earth, Él podía ver a alguien he could see con someone una pistola en la mano, with a gun in con un hand cuchillo en la mano, with a knife, con una lanza en la mano with a y pole, vería un asesino. and Pero a cuando Él está murderer. en la cruz, separado de la tierra, en las alturas, But when he's on the cross, Él le dice, Padre, perdónalo, he's saying, Father, forgive porque them, ellos no saben lo que hacen. because they don't know what they do. Lo que Jesús está diciendo, What Jesus is saying, cuando tú estás en las alturas, when you're in the high places, ya tú no ves un delincuente, you don't see an assassin, ya tú ves un predicador, you see a preacher, ya tú ves a alguien con propósito you see someone with que va a purpose cumplir una asignación. who's going to fulfill Ya his tú ves un assignment. hombre con una Biblia en la mano, Now you don't see a man with a Bible porque in desde hand. las alturas Because from the high places, es imposible it's impossible que tú veas a un criminal, that you see a criminal, que veas a un delincuente, that you see a thief. porque la conexión con el Padre te dice Because the connection with your que Father lo que te says están haciendo en el momento that what they're doing in the moment es necesario que te lo hagan. is necessary for Y them. la víctima para hacértelo And the victim to do es it ese que te está clavando la lanza. is the one who's doing it to Pero you. tú no lo entiendes But you don't understand hasta que tu lenguaje, until your language, your dile al que está a tu lado, language, no se parece al de Jesús. until your language Si is se like parece al de Jesús, when it looks like Jesus, aunque te tiren la piedra, even if they throw rocks, vas a mirar que es la palabra. you're going to see it's the Aunque word. te tiren la piedra, Even if they throw rocks, vas a ver que es un pan. you're going to see that it's a Porque bread. la conexión con el cielo Because the connection with the te heavens cambia el lenguaje, will change your te language, cambia la manera de pensar, te cambia la actitud. will change your attitude. Entonces cuando tú entiendes eso, So when you understand this, tú te das cuenta you realize que cuando está pasando por algo difícil that when you're going through something y tú difficult no decides brincarlo and you don't decide to ni jump over abortar it el propósito,
or to stop the purpose, entonces el Padre the Father te honra will honor you. y en medio de eso, And in the midst of Él this, está contigo. He is with you. Lo voy a repetir de nuevo. I'm going to repeat it again. Porque en Isaías 43:2 dice Because in Isaiah que 43 cuando says pasemos por el fuego, that when we go through fire, Él estaría con nosotros. He will be with us. No está diciendo que si tú brincas el fuego. It doesn't say if you jump the fire. No está diciendo que si tú le pasas por el lado al fuego. It doesn't say if you go around the Dice fire. si te metes al fuego If you're in the por fire, causa mía, because of my dice cause, ahí. Vamos, dile que está a tu Dice, lado. there, Ahí in yo there. estaré contigo. I will be with Aunque you. las aguas te estén anegando, dice ella, no te van a ahogar. Even Porque if you're Él va a estar contigo. He will be with Ahora, you. ¿sabe cuál es el problema? You know what's the problem? Que nosotros queremos estar con Él, That we want to be with Him, pero solamente estar con Él but we only want to be with Him si nos llega el encontrar. Decimos, Dios está conmigo. if we get our taxes. Pero mire el detalle importante de su palabra. Dice que una de las formas importantes para que Él esté contigo Well, one of the important ways that He's with you es que tú pases por donde Él quiere que tú pases. is when you go through where He wants you Y to go. pasando por ahí, Él va a estar contigo. And going through this, He's Ahora going yo to be te with pregunto, you. Now I ask you, ¿no es más importante que Él esté contigo, aunque esté pasando por un calvario, pero que Él esté contigo? isn't it more important that A He's que tú with pases you por algo que tú entiendes que no es el calvario, pero que estés solo. rather than you go a difficult time and you're by yourself? Tenemos que aprender a definir esto. We need to learn how to define this. Porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, Because when we say, for example, estoy en el fuego, I'm in the fire, estoy pasando por un problema difícil, I'm going through a hard situation, pero gracias Señor, but thank you, God, estás conmigo aquí. because you're here with me. Y si eso es lo que causa And if this is what que caused tú no te vayas de mi casa, that you won't leave my home, que no te vayas del tiempo de intimidad, porque a veces that you won't leave from the intimate time, lo because que, sometimes lo que hace que tú lo busques en la madrugada, what makes you look for Him a veces en in las the early noches morning and y a at veces night cuando estás solo, es lo que te está pasando. is what Y you're tú going through. humanamente eso lo ves malo. And you, Pero el fleshly, cielo you está see it diciendo, bad. mi hija, mi niño, es necesario porque ahí es que tú me buscas por eso. But the heavens are saying, you needed this, so look for me. Es más, ¿no le ha pasado a usted que cuando alguien que usted aprecia bastante When someone that you love has hace it happen algo to que you, usted entendió que estuvo mal, he does something usted va, that you understand is usted le bad? pasaba por la cabeza orar, tenía un día, 2 días, no oraba, ni leía la Biblia. It hasn't even passed De your mind repente le to hizo pray algo y and usted read the va Bible. a orar y le dice, Señor, When you say, mira God, lo que me hizo fulano, look what this person mira did lo to que me. me hizo fulana, Look what this mira person did cómo to me me. trató. Look how they treated me. Y usted quejándose con Dios. And you're complaining Y with Dios God. diciendo, dame gracias porque lo estoy usando a Él para que vengas aquí. And he said, give me thanks because I'm using him for you to come Pero here. nosotros no podemos entender eso. Pregúnteme por qué. Well, we can't understand that. Ask Porque me nuestro why. lenguaje está Because desvinculado our del lenguaje language del reino. is not connected to the one of the kingdom. No sé si ustedes me están entendiendo. I don't know if you're understanding me. Entonces, cuando tú ves el lenguaje So when you see the que el language apóstol Pablo tiene, es un lenguaje de alguien que tiene a Cristo por dentro. of the Apostle Paul, that means he has Christ within ¿No him. ve usted que el mismo apóstol Pablo, The same Apostle Paul, en el segundo libro de Corintios, the second book of Corinthians, capítulo 2, versos 8 y 9, chapter 2, perdón, 8 and 9, capítulo 12, versos 8 y 9 dice 12, 8 and 9, que cuando él quería que el padre le quitara el aguijón, when he wanted the Father to take away dice que le rogó, his weakness, como hacemos nosotros muchas veces. Te it said pido, that padre, que me quite el hermano o la hermana fulana. he prayed for it to be taken No away. la soporto, no la aguanto. You say, take away that brother that I Quítamela de can't encima. stand. Mira su actitud, su manera, Look su at their arrogancia. attitude. ¿Quién ha dedicado unos 15 minutos en eso? Do you want to dedicate 15 minutes in this? Y tú sabes que le decimos eso al padre. And do you know we say this to the Father? Entonces el padre, como nosotros no pasamos la prueba, So the Father, because we didn't pass the test, lo que nos dice a nosotros es, What he says to us bástate is- en mi gracia, bástate en ella. Y mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. my power will be great in ¿Tú your sabes lo que hizo el weakness. apóstol Pablo? Do you know what the Apostle Él Paul dijo, did? gracias Señor, He said, thank you, Lord. me voy a regocijar en mis debilidades. I'm going to be Él joyful no in my dijo, weaknesses. Señor, yo me voy a mantener en ella. He didn't say, I'm going to Dijo, stay no, in it. me voy a regocijar reconociendo que verdaderamente el perfecto eres tú. He's going to be joyful because Y he eso va a recognizes he was the lograr perfect one. de que tu poder esté sobre mí. And this is going to talk about your power being perfection in me. Y a veces nosotros nos cuesta And sometimes it costs us reconocer cuando tenemos un problema. to recognize when we have a problem. Y cuando tenemos el problema, And when we have the problem, muchas veces lo buscamos en el hermano y el problema está en nosotros. a lot of times we look at it in our brother, but the Y problem is cuando in us. reconocemos que el problema está en nosotros, And because we don't know the problem is in us, entonces cuando el poder del Padre comienza
comienza a funcionar en la vida nuestra. The power of God will start to Porque function el in us. lenguaje Because the language del apóstol Pablo cambió cuando dijo: of the Apostle Paul changed me when he said, regocijaré en mis I will be debilidades. joyful in my Mientras estuvo weaknesses. diciendo quítamela, quítamelo, pónmelo, quítamelo, When he said, take it away, take it nada away, sucedía. nothing Pero happens. cuando él dijo: está bien, papá, When he said, me "It's voy a okay, regocijar Father, en lo que tú deseas. I'm going to do what Y you dice que desire. el poder de Dios It said the power of reposó sobre el apóstol Pablo. Was over the Apostle Y hay Paul. veces que nosotros queremos que el poder repose, Sometimes that we want the power pero no to queremos tener la stay on debilidad. us, but we do not want to have the weakness. Queremos que el poder repose en We nosotros, want the power to be over us, pero no queremos tener lo que viene por causa de ese poder. but we don't want to have Y that a thing veces lo que for the viene power. por causa de ese poder And what comes through the power es alguien que te va a empujar. is someone's going to push you. Es una condición que te va a empujar. It's a condition that's going to push Es algo you. en el trabajo que te va a empujar. It's something in your job En la that's going to push familia you. que te va a empujar. And your family that's Y going a to push veces tú you. no entiendes lo que Dios quiere hacer. And sometimes you don't understand what God Porque wants to nuestro do. lenguaje Because your language no se ha puesto al día con lo que Dios quiere hacer. is not up to date with what God Ahora, wants to cuando tú do. entiendes esto, So when you understand this, te das cuenta que Él mismo dice: no, He is aunque te rogué 3 veces, yo contigo no voy a coger lucha. even if I Porque este es un ask caso 3 times, perdido. I'm not going to waste Así my que time. entenderé mi situación. I will understand my Me situation. voy a regocijar en lo que tú dices. I'm going to be joyful in what you said. Regocijándome en lo que ha dicho. And to be joyful in what you said, La manifestación de tu poder the manifestation of your power no dijo que iba a aparecer a veces. is not going to be Dice sometimes que iba a there. reposar sobre It él. was going to be Y over nosotros him. tenemos que buscar la forma And we need to look for the form de que el poder de Dios that the power of God habite en nosotros. will habitate Pero es in us. importante, Carolina, porque dice que estaba sobre él. But this means it was over Y him. a veces nosotros queremos tener el poder, And sometimes we want to have the power, pero no es sobre nosotros, but not over us. sino es debajo de nosotros. But it's under us. Y cuando está debajo de nosotros, And when it's under us, ¿sabe por qué lo queremos así? do you know why we want it this Porque way? queremos que la gente nos vea a nosotros Because we want the people to see us y no que lo vea a él. and not that they see Y hay him. condiciones que Dios permite que tú tengas And there's conditions that God permits you para to que su have poder se perfeccione en ti. so that His power will be Y cuando la perfect in gente you. te mira a ti, And when people see you, a quien va a mirar es a él. the one they will see is to Him. Dile a tu lado la condición que está viviendo, The condition that you're living, to the lo person que next te to you, están haciendo. what they're doing to you, Dile, es lo que está causando is what's causing que el poder mío that the power of se God vea sobre ti. will be seen over you. Se vea sobre ti. Will be seen over you. Ahora bien, Now, great. cuando nosotros vemos esto que está pasando, When we see this is happening, veamos algo interesantísimo. Venga conmigo. we're going to see something interesting. Y es que hubo alguien que tuvo un lenguaje There was someone who had a parecido language al del apóstol Pablo, very parecido al de similar Jesús. of the Apostle Paul. Y es que cuando nosotros leemos el libro de Job, capítulo 19, verso 25, ponga atención a lo que dice, oiga, dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y por qué si Job está pasando por un momento difícil no dijo: yo sé que mi Redentor se olvidó de mí? Why didn't he say that my Redeemer forgot ¿Se me? da cuenta el lenguaje? You see the Y yo le language? aseguro a usted que la situación de Job era mucho, mucho más difícil que la The nuestra. situation of Job was more difficult than what we go Porque through. estamos hablando de alguien que perdió sus hijos, It was someone who lost que perdió their todo lo que él children. tenía terrenalmente hablando, Everything that he had earthly speaking, que tenía sarna en su cuerpo, that he had a sickness on que había his sido body, abandonado por sus amigos, that he was forgotten by his friends, que habían blasfemado en contra de él, that they had lied against que him, pensaban que el hombre estaba en pecado that they thought that he was in y que sin, por eso estaba así. and that's why he was like Y this. ahora él dice, And now he's mire saying, qué lenguaje más lindo. look at the language. Él dice: tranquilo, He says, be careful. mi cuerpo está desgarrado, sí. My body's going through Perdí tough mis hijos, things. sí. Yeah, I lost my Perdí children. todo lo que tenía, sí. I lost everything I Él had. dice: pero de algo estoy seguro. But I am sure of ¿De something. qué estabas tú seguro, Job? What is De he algo sure que of? el siglo XXI no está. ¿De qué? What is he Yo sure of? sé que mi Redentor vive. I know that my Y él dice: Redeemer y lives. al fin se levantará sobre el polvo. And he Escucha will bien, stand upon the earth. porque él no está diciendo que su Redentor se levantará del polvo. Léalo bien, dice: y al fin se levantará sobre And he el will polvo. stand upon the earth at last. ¿Qué está hablando? What is he saying? Está usando un lenguaje He's using a language a futuro.
to the Está diciendo, future. yo sé que al fin I know that at se last levantará sobre el polvo. he will stand on Mira the el sand. lenguaje que está utilizando aquí. Look what Es the un language that lenguaje he's profético. using. It's a prophetic Es alguien language. que está declarando una palabra. It's someone who's declaring a Es alguien que word. está creyendo lo que va a pasar. It's someone who's believing what's going to happen. Ahora, si tú te pones en el lugar de Job, If you put yourself in the place of Job, ¿se parece el lenguaje tuyo al de Job? does it look like your language today? ¿Se parece el lenguaje tuyo cuando te niegan algo en la corte? Does it look like your language when you're denied ¿Se parece something tu at court? lenguaje cuando te dan un ticket? When you get a ticket? ¿Se parece tu lenguaje cuando te niegan los papeles o los documentos? When they don't give you the documentation? ¿Se parece el lenguaje cuando un amigo o una amiga te habla mal? Does it look like your language when a friend Cuando betrays tu you? esposo o tu esposa no te responde en la forma que tú quieres. When your husband and wife responds to you a way that you don't like? ¿Se parece el lenguaje? Does it look like your language? Escucha la condición en la que se encontraba este hombre. Listen to the condition that this man was in. Este hombre estaba en un estado crítico. He was in a critical state. Pero nosotros no entendemos But we don't understand que aunque nuestra carne esté enfermo, el Espíritu Santo no se enferma. that even if your flesh is sick, the Que Holy Spirit aunque la doesn't get sick. condición de él estaba difícil His condition was hard para su carne, for his flesh, él sabía al Dios que él le but he servía. knew the God that he served. Por eso Dios en este So tiempo God in this time está buscando personas que sean cuerdas. is looking for people who are Dios no anda knowledgeable, buscando gente loca. not crazy Dios anda people. buscando gente cuerda. He's looking for people ¿Y who sabe are por qué anda buscando sane. gente cuerda? You know why he's looking for Porque people who la are gente sane? cuerda sabe a qué le cree, a quién le cree, Because they know sabe who para they dónde believe, va they know y where they're con going, quién va. and who they're El going que with. está loco no sabe para dónde va. The crazy one Por doesn't eso know where Dios they're no anda going. buscando ni 15, ni 10, ni 20 locos. Dios anda buscando 15, 20, 30 gente cuerda que sepan al Dios que le cree. Of what they believe in. Entonces dice So it says que él está seguro que su redentor that he is sure that his Redeemer Vive. lives y que sobre el polvo se levantará. and that over the earth he will stand. Su redentor, His Redeemer. el que lo levantará, The one who will el que lo lift him up, defenderá, who will defend el que him. va a dar testimonio de él. Who will give Cuando usted testimony. busca esa palabra en el contexto, está hablando de eso. Que va a ser su juez. It's gonna be Mi his juez sobre el polvo se levantará. The judge will Ahora stand on bien, the earth. sí, eso es fácil. This is Muchas easy. veces nosotros decimos, A lot of times we say, sí, pero pastor, but pastor, nosotros podemos decir la palabra, we can say the word, pero si nada cambia, but if nothing changes, no es fácil mantenerla. it's not easy to maintain it. ¿Tú sabes por qué se nos hace difícil? Do you know what is difficult? Porque a veces nosotros no... Mira, yo estoy seguro Because I am sure que a Job le convino que sus amigos y todos los que estaban alrededor lo abandonaran. that he knew that all the people around Porque him si were Job going to hubiese abandon tenido a him. alguien a su alrededor Because if he didn't have anyone around y le him hubiese llenado el oído and they would fill his y deja ears de alimentarse of giving him de quien aliment estaba a su lado aunque había una crisis. of who was next to him when Y there a was a veces tú y crisis. yo no necesitamos de alguien, necesitamos de él. We don't need of people, we need of him. Porque lo bueno de esto que cuando tú tienes esa intimidad con él, When you have intimacy with the Lord, es imposible que tu lenguaje cambie. it's not impossible that Dios your mío. language changes. Porque en el verso 25 él dice eso. Because in verse 25 Y he says cualquiera this, creería que ya eso va a terminar ahí. and you think it would stop there. Vamos a ver ahora, luego de lo que tú dijiste, a ver si mantiene lo que ha dicho. Now let's see if Ahora you en el maintain what you 26 say. dice, Now in 26 it says, y después de deshecha mi piel, and after my oye, body pero has es decayed, abusando que está. Oye lo que él dice, y después de deshecha mi piel, and after my body has decayed, en mi carne yet he in de my ver a body Dios. I will see God. Pero pareciera que aquí tiene un problema, Job, But there seems like a problem. porque dice que se va a levantar sobre el polvo. It says that he Y will en el stand upon the 26 earth. dice ahora que aunque su carne está deshecha, Now it says in 26, if my body is aunque, y decayed, aunque usted ha visto ¿cómo se llama este jueguito que usted arma? Rubik's Cube? Sí, eso mismo. No había ni quien lo armara en ese momento. There was no one who can build it at that Entonces él time. dice, So he's y saying, después de deshecha esta mi piel, and now after my body has en mi decayed, carne he de ver a Dios. yeah, in Mira, my escuche body I bien. will see God. El Listen, lenguaje de Job the language of no ha Job cambiado, hasn't porque él changed. dice que aunque esté en esta condición, Because even if he's in a él dice, condition, he de ver a he Dios. says, I will see God. Pero mi niño, But my child, y el dolor que tú estás sintiendo permite que tú pienses que tú lo vas a ver. but the pain that you have, do you think you're going to see him this way? ¿Y por qué nosotros muchas veces cuando sentimos un dolor And why a lot of times when we feel pain por algo que está pasando, for something that's going on, perdimos las esperanzas de que podemos ver la manifestación de Dios we obrando a lose nuestro favor? the hope of seeing the manifestation of God in ¿Qué our está favor? pasando en los creyentes del siglo XXI? What's happening to the people of this cycle? Que cuando nos dan una mala noticia, escuche bien esto, porque lo malo
solamente existe para nosotros cuando lo miramos en la carne. The bad things only happen Porque when cuando we see it usted in ve the el flesh. ejemplo de Jesús en la cruz del Calvario, When you see the Jesus example on the cross, siendo maltratado, él nunca vio eso como malo, being mistreated, he sino never saw como it like la a bad thing. oportunidad que el Padre le estaba dando He saw it as an opportunity that the Father was giving para him él vencer la muerte y resucitar al tercer día. to win over death and to resurrect Cuando at the tú third day. entiendes When you understand lo que viene luego, what comes after, tú te regocijas con lo que estás viviendo en el you will be presente. joyful at what you're living in Ay, today. Dios mío. Es como cuando usted está esperando el año When you're waiting for the new year y sus planes están diciendo, and your plans are saying, me voy a comprar el carro tal, I'm going to get such and such car, pero tengo que trabajar un poquito más. but you have to work a little bit more. Usted siente que se está esforzando, You think that you're que being está trabajando, forceful, that you're working, pero lo que usted va a conseguir but what you're going to find, es como que lo alegra tanto it makes you so happy que usted ni cuenta se da del trabajo que está pasando. that you don't understand how much you're Y working. lo You que él don't está feel it. viendo aquí What he is seeing here no era lo que él estaba pasando ni lo que había pasado. is not what he was going through. Or Era what he que lo went que through. venía era más poderoso que lo que había pasado. Is that what's coming is more powerful. Pero eso solo se entiende, But this only you understand it. eso solo se logra It only is obtained cuando tu lenguaje when your language está conectado a la cruz. is connected to the cross. Si tu lenguaje está conectado a la If cruz, your language is connected to the cross, tú vas a ver vida you're gonna see life donde la carne ve muerte. when your flesh is dead. Vas a ver salud You're gonna see donde la carne ve health enfermedad. when your flesh Va a is haber sickness. You're victoria gonna see victory donde la carne ve derrota. where your flesh be. Cuando tú tienes el lenguaje del cielo, When you have the language of the aún lo heavens, muerto even the dead recibe people vida. will give life. Entonces él dice, So it says, déjame motivar al pueblo let me motivate the people del siglo XXI, of this generation. porque yo sé que ellos creen, Because I know that these people pero están believe, creyendo por medida. but they believe by only certain times. Pero necesitan a alguien But they need someone que haya pasado por esto that has been through this para que ellos entiendan so they can que understand esto no es falsificado, that this is not que false, esto no es una película, that this is not a que movie, esto fue real. that this was true. Y cuando tú entiendes que esto fue real, When you understand this is tú true, dices, pero lo que yo estoy viviendo you're going to say what I'm going es un through poquito de arroz blanco con guandule y carne guisada. is just rice and beans and chicken. ¿O cree usted que es fácil perder 10 hijos Or do you think it's easy to lose your y entender que lo ha permitido Dios que suceda? and understand that God let it happen? Oye, hasta el bigote usted se lo quita, Even your diciendo no beard, you quiero take it saber off, de ese Dios. saying that I don't want to know about this Y todo God. lo que él dice And everything that he says está siendo profético. is being prophetic. Ahora escuche lo que él dice ahora en el verso 27. Now he says in 27, Luego que él dice que su piel ha sido deshecha after he says his y body que has en mi decayed, carne, dice, en mi carne he de ver a Dios. and in my body I will see God, Dice, en el verso 27 dice, al cual veré. Oiga bien, todavía, al cual veré. the one that I will see. Pero lo que tiene que preocuparte, Job, es por ver cuál es el doctor que está más cercano para que te cure, porque tú estás Job, you muriendo. need to look for the doctor that's closer to Y you. este hombre lo que está hablando simplemente es de la grandeza de Dios. He's only talking about the Es greatness del of God, resultado que va a tener en Dios. the result that he's going to have. Lo mínimo que él debe de pensar The least that he should think es en llamar al amigo que está en Dominicana, que tiene dinero para que resuelva el problema. is to talk to his friend in Dominican Republic so Lo he can get money from mínimo him. que él debe de pensar es, The minimal thing he should necesito think llamar a of, mi primo I o need el to call my abogado cousin para que or a resuelva el lawyer problema que estoy viviendo. so he can fix Y the oye lo que problem él está I'm going hablando, through. no porque mi Dios se levantará sobre el polvo, no porque yo veré a mi Dios. No, because I will see God. He will stand upon the earth. ¿Y será que a él no le dolía nada? Could it be that nothing hurt on him? ¿Será que él no recibe una llamada que le decía, oh, quítate la vida? Did he receive a call that says take your life Ya tú away? no sirves para nada, You're not worthy. tú no tienes valor. You don't have value. ¿Usted cree que no se sentía así? Do you think that he felt this way? Entonces yo te pregunto, ponte en la balanza, So I ask you, put yourself mírate on en el the espejo balance. de este siervo Job Look at yourself in the mirror and y say, analiza tu look vida like Job and analyze your life. y date cuenta si lo que tú estás viviendo es para que tú te tires al abandono. And realize what you're going through Date is for you to cuenta be si la abandoned. situación que tú estás enfrentando es para que tú te des por vencido. If the situation you're going through is for you to give up. Date cuenta si lo que te está agobiando en este momento Realize if what's getting painful for you in tiene this más time valor que lo que Dios ha preparado para entregarte. has more value of what God has prepared to give to Cuando you. tú te conectas al cielo, When you connect to the heavens, tú te das cuenta you understand que lo que está después de esa muralla, that what's after that después de esa wall, llamada,
After the call, después de ese bill que tú tienes que pagar, after that building you have to después pay, de eso que te dijeron negativo, after what you have been después told de esa negatively, enfermedad, after that sickness, es mucho mejor is much y better más valioso and more que lo valuable que tú estás pasando en el momento. of what you're going through today. Porque Dios contigo no está inventando. Because God is not inventing with you. Dios hace tiempo que te vio en la misma escena en la que tú te encuentras hoy. God saw you a long time ago in that same scene that Y you're in. así como Él cree que tú puedes salir agarrado de la mano de Él, And then that's how he believed that you can come out by his hand. así Él quiere que tú pienses. He wants you to think of Que it tus the same way. pensamientos se alineen a lo de Él. That your thoughts will be Que aligned to pongas him. tus sueños a un lado That your dreams will y be put comiences a aside. vivir los sueños de Dios. And you start to live his dreams Cuando for tú you. comiences a vivir los sueños de Dios, When you start to live the dreams of tú God, serás un hombre y una mujer indetenible. you will be an unstoppable man Que and woman. todo lo que tú has pasado That everything that you've been lo through, vas a ver como el trampolín que Dios utilizó. you're going to see it as a trampoline Y that vas a God is dejar going de to use. llamarle problema a lo que te está pasando. And you're going to stop calling it a Y le vas a problem. llamar la oportunidad que Dios ha provocado para exaltar lo que tiene que hacer contigo. And you're going to exalt the opportunity that God has given Y you. ahora dice And now it says, que luego que en el verso 27 dice al cual veré. the one I will see, Pero ojo, es posible que mañana o pasado tú mueras. but Job, it's possible that you can die tomorrow. Él dice el cual veré. He said, I will see. Un hombre que está abandonado a la Someone who's intemperie. abandoned. Y él está pensando que va a ver. And he's thinking he's going to see. ¿No le ha pasado a usted que está en la cama y le pasa algo, un dolorcito y te dice, yo creo que aquí me voy? Hasn't it happened that you have a pain in your bed and you think you're going to Dígame que no. O si no lo llama a alguien y le dice, happen tengo un dolor que no se me quita. I have a pain that doesn't go No sé away. qué va a pasar conmigo. I don't know what's going to happen to Ese me. no es el lenguaje que Dios está buscando. That's not the language that God is looking for. Porque cuando tú ves el lenguaje que usan estos hombres de Dios, Because when you see the language that these men of God use, es como si la situación que está viviendo it's like if the situation they're going es through, como si no existiera. it's like it's not going on. Es como si él le hubieran quitado los recursos, pero está diciendo, yo tengo más ahora que antes. It seems like when they took away their resources, he's Porque saying, I ni have more than cuando él before. tenía el dinero y sus hijos, Even when he had his se money and his expresaba tan children, divino como se expresa ahora de Dios. he expressed so divinely like Y he's escucha lo que él expressing dice. now. Luego que pasa todo esto, y él dice After all this, he says, que él verá a Dios y que sus ojos, dice, lo van a ver. my own eyes will see him. Pero es interesante porque él dice que lo va a ver en su carne. But it's interesting because he says he's going to see it in his flesh. Escuche bien lo que dice ahora. Listen, Luego que él declaró la palabra, after he declared the word, que habló proféticamente, that he spoke prophetically, que nada lo detuvo that nothing stopped him, para que su adoración siguiera fluyendo en lo eterno. so that the worship will continue to flow in the eternity, Yo me quedé como con la duda. I had a doubt. Y yo le dije, ¿y cómo yo le explico ahora a tu pueblo And how will I explain to your en people Casa de Gloria y Restauración in Casa de Gloria que él dice that he said que él va a ver a Dios? that he's going to see God? Porque si lo dejo hasta ahí, Because if I leave it there, dirían, se oye bien, it sounds good, pero ¿y qué pasó? but what happened? Verso 42, capítulo 42, perdón. En el verso 5 dice, 42:5 says, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. I have heard of you, but now my eyes see you. Entonces quiere decir So this means que la situación que estaba pasando este hombre that the situation that this man was going through lo llevó a él took him a no simplemente oír de ese Dios, not to hear about this sino God, que ahora lo estaba viendo. but now he is seeing him. El problema de nosotros hoy en día The problem of us today es que queremos ver a Dios, is that we want to see God, pero no lo queremos ver en medio de la crisis. but we don't want to see him in the crisis. No lo queremos ver en medio del problema, We don't want to see him in the en midst medio of de the la problem, enfermedad, of the en medio de los sickness, ataques, of the en medio de la attacks, murmuración, of murmuration, en medio de aquello que no han quitado. in the middle of things that have been taken away Porque from mira you. lo que él dice, Because of what antes it yo lo says, había oído. I had heard of you. Wow, pero ahora mis ojos lo están viendo. Wow, but my eyes are seeing you now. ¿Y cómo lo están viendo ahora? And how are they being seen? Génesis 3:19 dice Genesis que el 3:19 polvo says, vuelve al polvo y el that espíritu vuelve a Dios. sand goes back to sand, Y él and the dice spirit goes back to God. en los versos anteriores que el Padre, And verses before su he says, redentor, his Redeemer se va a levantar sobre qué? will be standing all Sobre upon el polvo. the earth. ¿Qué es polvo? Y What él is está Job? diciendo, Sand. la condición que me permitió el Padre vivir The condition that the Father let me go through me llevó a lo más mínimo que es el polvo. took me to the more minimal, the De ahí sand, él the dirt. creó al hombre.
And he created the man Y in la this situation. intención del The Padre, intention of the cuando Father, Él crea al when hombre, he creates the man, es que en el hombre o la is that mujer in the man or the se woman pueda reflejar el Padre. to be reflected of Ahora the Él Father. dice, Now he's saying, sobre el polvo, over the mi dirt, redentor, mi juez, mi defensor, Redentor se va a levantar. will stand. Está diciendo, He said, la crisis the crisis llevó al Padre took the Father a que ahora Él So now he se levante sobre mí. will be standing upon Ahora me. Él está diciendo, Now he's saying, en mi carne, in my flesh, yo I estoy viendo a am Dios. seeing God. Lo que he pasado, What I went la through, cicatrices que tengo, the fight las I veces que had, hablaron de mí, the time they talked cuando me about me, blasfemaron, cuando me votaron, When they cuando threw me me out, escupieron. when they spit on Dice, me, en cada una de ellas in each one of yo those, estaba viendo a I Dios. was seeing Ahora God. Él dice, Now he said, como mi redentor se paró sobre el polvo, My Redeemer's upon la the gente earth, me mira that people see y no me, mira a Jo. and they don't see La Jesus. gente en la situación que Jo vivió, dice, en medio de eso, ahí está Dios. There's God. Porque hay gente Because there's people que debieron estar muertos. that had to be dead. Hay gente que la crisis debió matarlo. There's people that Hay gente crisis que debieron killed estar them. deportados, There's people que had to be debieron de estar deported, presos, that they had to be in prison. que debió alguien de asesinarlo. That someone should have killed them. Y Dios está permitiendo todo eso But God is permitting para all que of cuando this. la gente te vea diga, When people see you, they say, oye, esa fue la que tenía cáncer. Ahí yo veo a Dios. wasn't that person En that su had carne, en lo que pasó. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo llevo la marca. That's what the apostle said. I have the Yo mark. llevo la marca. I have the Y mark. hay gente hoy And there's people today, que si se regocijan if they're joyful en medio del problema, and the problem, en su carne, and your en su flesh, condición, and your en lo que condition, están viviendo, and what you're going ahí through, van a ver a Dios. there you will see Oye, God. y lo bueno de Job And the fue best que él of dijo, all, y mis ojos lo verán. and my eyes will Ahora see en el 42 dijo, lo están viendo, lo están viendo. Now in the 42 he said, Ay, "I Dios see mío, them." cuando tú eres alguien When you're que someone tiene un lenguaje profético, have a prophetic tus language, ojos van a ver materializado lo que Dios te prometió para tu casa, lo que Dios prometió para tu familia, lo que Dios prometió para tus hijos. for your children, Pero tú entiendes you understand que necesitas caer en el polvo. that you need to stand on dirt. La crisis, The crisis, el problema the problem, te lleva al polvo, al will polvo. take you to the dirt. Y eso eres tú, el polvo. And that's you, your Y lo dirt. que Dios anda buscando What God is looking es for que Él pueda levantarse is that he can stand upon sobre alguien que llegue al nivel polvo, over someone that stands para in que dirt. cuando lo miren al polvo digan, ahí está la mano de Dios, ahí hay un milagro de Dios, ahí hay una resurrección de Dios, ahí Dios ha hecho algo. God has done something. Ay, Dios mío, Dios mío. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to si lo profetiza lo vas a ver, dile. you, if you prophesy, you will have it. Oye, cuando tú te enfocas en el Padre When you focus on the y Father te olvidas del problema, and you forget the problem, le está diciendo, you're saying, mis ojos van a ver my eyes will que see de aquí yo voy a salir. that of here, Mis ojos van a ver my eyes are que mi seeing ministerio se va a that levantar. my ministry is Mis gonna ojos rise. van a ver My eyes will que see las naciones van a that the nations will, oír the nations will hear la palabra que Dios puso en mi boca. the word that the Father Cuando put in tú my mouth. sabes eso, When you know this, aunque no tenga documento, even if you don't have documents, aunque el diagnóstico sea negativo, if the diagnosis is aunque negative, sea de muerte, even if you aunque see la that, justicia diga cárcel, even if the justice tú vas a decir, you have cancer, you're gonna yo say, no me estoy enfocando en cárcel, I'm not gonna focus tampoco on en cancer enfermedades, or sickness, tampoco lo que dijo la justicia, or what mucho doctors menos say, lo que dijo la ciencia. or what science Yo says. me voy a enfocar I'm gonna focus, en que tengo un redentor. and I have a Sobre Redeemer. mí se levantará, Over me he will y cuando Él se levante me defenderá. and when he stands, Él hablará por mí. La enfermedad se va a tener que ir, el problema se va a tener que ir, y ahora va a decir, antes yo lo oía, ahora mis ojos lo están viendo. Dile al que está a tu lado, mis ojos, mis ojos, mis ojos lo van a ver, lo van a ver, lo van a ver. we'll see it. Oye, cuando tú provocas, When you provoke, el cielo ya te tiene preparado the heavens already have lo que prepared tú estás creyendo, what you are believing, porque Él dijo, because he said, lo verán mis ojos y no otros. my Dios eyes mío, and qué not fe, others' qué fe, eyes. qué fe, qué fe.
Él no está diciendo mi generación lo va a ver. Él dice mis ojos. He's not saying my generation Y see no my otros. eyes and not others. ¿Y dónde estaba él? ¿En un hotel 5 estrellas? And where was he? In a hotel? Estaba sufriendo. He was going through it. Su carne estaba molida. The flesh was Y él dice, y lo destroyed. bueno es The good thing is que cuando yo diga que yo lo estoy viendo, that when I see that I'm seeing la gente me va a mirar y va a decir, por ese es el de la sarna, ahí está Dios. the people are going to say that's the one with the sickness, but there's God. Ese es el del problema, ahí está Dios. That one of the problem, but there's Ahora God. dile al que está a tu lado, Tell the person next to si lo que estoy viviendo va a evidenciar que Dios está sobre mí, you, dile. if what I'm going through Que is el gonna poder be de Dios va a God is reposar here, sobre mí, the dile. power of God is gonna Ay, Padre, pues quítalo cuando te dé la gana, dile. Cuando te dé la gana, dile. Porque cuando el Redentor when the Redeemer se levante sobre el polvo, will stand upon the earth. la gente no van a mirar a David, The tampoco a la people pastora will see Karen, it, or Pastor tampoco a Ramón ni a Jonathan. Ellos van a decir, ellos van a decir, They're gonna say, como dijo Nicodemo, like Nicodemus como said, dijo Nicodemo, like the teacher said, nadie no one que no tenga al Padre por dentro puede hacer las cosas que tú haces. can do the things Ay, that Dios you do. mío, a alguien Dios le está diciendo hoy, Someone is telling lo que tú estás viviendo, what you're going through, lo que tú estás pasando, es lo que va a evidenciar y van a decir, no hubiese sido posible, no se hubiese levantado, no hubiese revivido si Dios no estuviera con él, if God wasn't si Dios no there, estuviera con él. if God wasn't Ley there. Paishaika Bagaya. Dios mío, Padre. Dile al que está a tu lado, Tell the person dile al next que está a tu lado, te prometo, dile, te prometo I promise que yo lo veré primero that I will see y him tú first, serás testigo, dile. and you will be Que yo lo veré primero witness. y tú serás testigo, and you will be a y tú witness. serás testigo. And you will be a witness. Ay, Padre. Ahora bien, estábamos leyendo We were reading 2 de Corintios capítulo 4. 2 of Corinthians chapter 4. Dice, It says, vamos a leerlo en el verso 16. verse 16. Hay algo interesante, There's something interesting porque lo que todos estos hombres vivieron because what all of these men lived es que estaban desgastando la carne. is that they were destroying the flesh. Lo dice aquí, dice, por tanto, no desmayemos. But it means, it says here, O sea, no te this des is why por we never give vencido, up. no te rinda, Don't give up porque hay un plan para todo esto. because there's a plan for all of this. Y es que ese hombre exterior, And that person el who's que no quiere que exterior, tú avances ni vea cumplido lo que Dios ha dicho de ti, the one that doesn't want you to fulfill God's will, yo estoy provocando lo que está pasando I'm provoking what's going on para que él se desgaste, pierda su fuerza, so that the flesh will lose its power, para que él no quiera dominar por encima so that he won't want to control over de la palabra que tú tienes. of the word that the Lord has. O sea, que él está diciendo, So he is saying lo que ellos vivieron, what they lived, la situación que están viviendo, the situation they were going through, lo que estaba pasando con Job y con Pablo y con los what was corintios, happening to Job and to Paul es and que to él the ahora con un Corinthians, lenguaje divino está diciendo tranquilo, is that what a divine Leslie, language is saying? Be at tranquila. peace. Yo estoy provocando esto I'm provoking this para que esa persona exterior que tú tienes, so that the carnal exterior person humana, that you have que te domina y no permite que tú avances ni vea manifiesto la promesa, that won't have a dominion over se you and won't see desgaste the promise tanto que ya no fulfilled. pueda avanzar. He's Para impeding you que to go la forward. persona interior entonces So your interior person sea la que se renueve, tome fuerza is going to be y taking ahora strength, ese estuche sea guiado por el hombre interior. and now you will be guided by the interior person. Porque él le dice, yo sé que ustedes están pasando por diferentes He says, I know you're situaciones going through different y están situations. escuchando mucha gente diciendo diferentes cosas, incluso de mí, And people are saying different things even de about que si me. yo soy, que si no soy, que si fui elegido, que si no fui elegido, That if I am, if I'm de que si mi chosen, enseñanza, si no mi enseñanza, that if my de que si es teachings- correcto, si no es incorrecto. that if it's correct and O not sea correct. que él está diciendo, He is saying, confíen trust que lo que están viviendo that what you're going through, pero suena diferente cuando lo haces a alguien que tú sabes que pasó por ahí. but it sounds different when someone already Y went cuando through tú it. sabes, mira, porque es que el apóstol Pablo, yo percibo a veces que él abusaba de muchas cosas. Because the apostle Paul abused a Porque lot él of está things, I siendo feel. perseguido. Because he was persecuted. ¿Y cómo él se atreve And how does a he mandarle dare esta to palabra de aliento a esa iglesia? give this word of joy to this Cuando lo people mínimo que él tiene que preocuparse es a ver si hay una bala apuntando a su cabeza. is to know if there's something Si va a that's ser on his head. eliminado. If he's going to be eliminated.
¿Y por qué es que yo me pregunto And why, I ask myself, si nosotros tenemos hasta libre expresión? if we have a free expression. Pregúntale a que está a tu lado, ¿por qué te quejas tanto? Ask the person next to you, why Dile, do dile you así, complain dile, so much? dile, mi niño, ¿por qué te quejas Say, my tanto? child, why do you complain so much? Porque a ti no te está persiguiendo nadie. Bueno, porque quizás No te one is puede perseguir alguien del persecuting dealer, de la renta, no sé algo, Maybe pero the rent or the eso es dealer. sencillo. But that's simple. Ya tú estás entendiendo que lo que Dios quiere es que tú cambies el lenguaje. Do you understand that He Que wants hay you to una change your language? renovación dentro de ti que el Padre está causando But there is a por renewal lo que within tú you estás happening viviendo. of what you're seeing. Y el Padre permite eso The Father's permitting porque this quiere probarte en todo para que no te desenfoque del llamado que Él te ha hecho. because He wants to test you in everything so you won't Y Él not permite stay que tú lo focused. pases aquí dentro And He permits that you go through it porque aquí here dentro está con los demás enfermos. because here you're with Y the el other people who doctor are está sick. aquí. And the doctor Y is si tú here. caes allá, And if you are no va a there, encontrar a un doctor que te va a extender la mano. you're not going to find a doctor who will give you the hands. Puede encontrar un doctor You're gonna find a doctor no, escúchame, no calificado. Cuando digo that's no not calificado, qualified. no es que no tenga la preparación. It's not that it Cuando doesn't have digo the no preparation. calificado, When I es say que not no es qualified, a quien Dios ha puesto para que te levante. it's not the person that God has put so they can bring Entonces, you up. cuando te encuentras en la escena de la caída, When you see the scene, encuentras a alguien que motiva y alimenta lo que está viviendo. you see someone that's motivated and that's Y por alimenting what causa they're de going ese through. alimento, And through this food, termina descarriado con un corazón amargo, odiando a alguien sin razón alguna. they start hating someone for no reason. Y Dios lo que anda buscando es que aquí dentro, And God por is eso le looking dice a los for Corintios, that in here. tranquilo, no se me vayan, no brinquen ni He's telling the salten. Corinthians not to jump, not to go Manténganse ahí around. creyendo, Stay porque believing, lo que se está renovando en ustedes because what's renewing inside of you, es lo que está dentro, que es lo más importante. it's what's inside that's the most Por important. eso Él dice, That's why it says, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, though our bodies are el dying, interior no obstante se renueva día en día. our spirits are being renewed Quiere every day. decir que lo que estamos viviendo, Carolina, That means what we're going through es muy necesario, porque si tiene que renovarse cada día, is necessary because it has to be renewed. pues pelea con eso cada día. Well, Y fight with it tranquilo, every day. sigue avanzando. And Que la continue victoria forward. esté en tus manos. The victory is in your hand. Ahora en el verso 17, Now in the verse 17 porque it el says, apóstol Pablo es alguien muy convincente. the apostle Paul is very Cuando él habla, convincing. él tiene una manera elocuente, y no simplemente elocuente, sino de sus vivencias. He has an eloquent way of Porque speaking. el hombre que and está from his pasando por una experiences, persecución terrible, a person that's going through donde persecution, tiene la posibilidad de sentirse traicionado y engañado y burlado, where he can feel abandoned, le está and made hablando a fun una of. iglesia, porque es que ese lenguaje me encanta. Oye He's lo que él talking to a dice. church and he Porque says, Corintios, Corinthians, sigan creyendo. continue to believe. CDR, CDR, sigue creyendo. continue to believe. Porque esta leve tribulación, Because this small present trouble él no dijo es de 2 años, ni 3 años, ni 4. is not 2 or 3 years. Él dijo es momentánea. It's momentarily. Pero apóstol Pablo, The Apostle Padre Paul, espiritual mío, my spiritual father, yo estoy pasando una difícil. I'm going through something Tengo difficult. semanas que no como. I have 2 Estoy weeks that I don't durmiendo en eat. el piso, no tengo dónde vivir. I don't have a place to live. El apóstol Pablo pudo haberle dicho, tranquilo, que yo estoy corriendo y no sabe, duermo en la mata, en la malla, en la The cocina, en Apostle el Paul could techo. have said, I sleep everywhere. Pero eso no fue lo que él dijo. But that's not what he said. Porque cuando tú tienes un lenguaje del reino, Because when you have a language of the kingdom, tu convicción es diferente. your conviction is Tu different. lenguaje es diferente. Your language is different. O dígame usted, Or tell me, si aun cuando Jesús le dijo que pasaran la copa, no dijo, pero. that even when Jesus said, Dijo, por "Take si this se me cup away quieren from me," quejar un día, esa quejita tiene que ser rápida. O sea, me quejé, pero. he said, Peter, No diga que me pero y 2 años, pero y pero y pero. Él dijo, por si acaso, ahí mismo pero. just in case, Porque but, pueden durarme 2 años en el pero. Dijo, pero he said, but que se haga tu voluntad. your will be Y el fulfilled. apóstol Pablo dice, esta leve tribulación. The Apostle Mira Paul esto. is saying this small ¿Y tú sabes lo que me trouble. puso a pensar a mí? Que él dice esta leve tribulación. He's saying this small tribulation. Se ve que es algo liviano, It's something sencillo, small, simple. ligero, pero hay un detalle. But there's Pregúnteme a cuál. detail. Ask me, what is it? Que él está diciendo que es ligero He is saying that it is de quick acuerdo a la forma en la que nosotros lo recibimos. according to the way that we receive this. Por ejemplo, For example, yo tomo esa cartera, la I puedo tomar take un this segundo. purse, Esta cartera.
Está ligerita, ¿sí o no? No pesa nada. It's not very heavy. Ahora, imagínense But imagine que yo me quede con ella that I'll stay with it 5 o 6 años. 5 and Porque 6 cada vez que years. voy a subir para el altar, Because every time I'm going to the en vez altar, de hacer así, hago esto. instead of doing this, I do that. ¿Qué hice ahí? Salté. Me volé lo que estaba supuesto a pasar. I skipped over what I was Ahora supposed to ya lo que debió de ser leve ahora se hace pesado. do. What had to be soft, now it feels heavy. Porque será leve Because it will be small de acuerdo a la madurez con la que tú y yo lo entendemos. according to the maturity that you and I have. Porque él dice, Because he él dice, said, esta leve tribulación This small tribulation será momentánea. No dice es momentánea. will be momentarily. Porque está He diciendo doesn't say it is será momentarily. dependiendo de lo que tú hagas. It will be according to what you do. En pocas palabras dice, lo que hoy tú estás viviendo, What you are living today, parece que es pesado, it pero es seems like it's leve. heavy, but it's Se ha not. convertido en pesado It has been heavy porque no te has sometido a lo que tienes que hacer para que sea ligero. because you haven't submitted to the things Por you eso have to do, dice, so it esta can be leve small. tribulación This small tribulation es momentánea. is momentarily. Ahora dile al que está a tu lado, recuerda, dile es leve, es Tell the leve, es person next to leve, you, es it's small, leve. it's small. Dile es leve, es It's leve, small, es it's leve. small. Ahora, ¿cómo es posible? Now, Gracias. how is it possible? ¿Cómo es posible Now, how is it possible que él en la condición en la que está that in the conviction that he's in, le va a decir y exhortar a un pueblo he's going to exhort a people como hoy él quiere que ustedes entiendan like today he wants you to understand que lo que tú estás viviendo es leve? that what you're living through is small. ¿Por qué tú estás cargando tanto tiempo con una carga que no te pertenece? Why are you carrying with such a heaviness ¿Por that qué doesn't belong razón to tú you? quieres tomar la carga que no es tuya? Why do you want to take something El that's not compromiso yours? que no es tuyo. The compromise is not yours. Tú sabes que muchas veces nosotros incluso no hemos recibido el milagro de Dios There's a lot of times we haven't received que the por miracle of tanto God. tiempo hemos estado esperando. that ¿Sabe? we have been waiting Pregúntame for. por qué. Ask me why. Porque el lenguaje de nosotros es diferente al lenguaje de ellos. Because our language is different from Porque their mientras language. están pasando por la espera o el proceso, Because while they're going through the process, su lenguaje está diciendo, their language is saying, mis ojos lo verán, my eyes will see him. lo veré. I will see Y him. no otros ojos, sino los míos. Not other eyes, my eyes. Escuche el lenguaje, él no dice, no, pero es que ese juez está terrible. That judge is terrible. Es que ese policía no es fácil. That police is not easy. Cada vez que lo veo, Every time I see him, tengo que irme por la esquinita porque si me ve de un ticket. I have to go through the corner because I will get a ticket. Eso no es un lenguaje del reino. That's not a Un language. lenguaje of the del kingdom. reino es la gracia que Dios me ha dado ahora. The grace that God has given No me permite que me den ticket. Y si me doesn't lo dan, me lo permit tienen me que to have quitar. tickets. Y mis ojos lo van a ver. And my eyes will see Y tú it. verás que el que me lo dio aquella vez, And you know that the person la that gave it gracia to va a me, ser que ya no me lo dé más. the grace will Eso make es un him not give lenguaje. it to me anymore. That's Pero the no el lenguaje language. es si me ve, me lo da. Es que le cogió conmigo. It's es not que me him odia. saying that he Eso no hates es un you. lenguaje del reino. That's not a language of kingdom. Por eso hay situaciones. Es That's más, why there's ¿no le ha pasado a situations. usted que una gente le da 5 o 6 tickets y dice que le cogió conmigo? ¿Sí o no? When you get No es que te 5 or cogió 6 contigo. tickets, it's not that they La have against you. carguita era leve, pero tú la has hecho pesada. Porque tu lenguaje, Your language. cada vez que sale de la casa, no puedo pasar por ahí porque si un ticket ya lo está llamando. Every time you leave the house, you say, I'm going to get a ¿Y ticket. cuál Now es you're ese? calling it. Es uno que tiene el pelo rubio, ese es como gringo, ese es terrible. The person with the blonde hair, that one's Le está terrible. dando más valor You're giving a lo more que está value pasando que al Dios que tú le sirves. To what's happening more than to the God that you serve. Y si no, di que, y él, me dijeron esto y esto de mi cuerpo. No, pero tranquila. No, es que ese doctor no falla, ese es muy bueno. Si él lo dijo, es así. The doctor doesn't fail of what he said about my body. como que Dios nada. So what God said is not meaningful. Y hay gente There are people que Dios tiene un propósito grande con ellos, that God has a great purpose with them, pero le dan más prioridad a las cosas de afuera que a las de adentro. but they give priority to the things Y outside lo than mismo inside. que no le dan prioridad a las cosas de Dios, And the son people lo who don't mismo give que luego el to Señor God, lo trae y ellos vienen con la necesidad de algo de Dios. They come with a necessity of Pero God entonces ven a Dios But they como el see God amuleto para que le dé la bendición. as a lucky stone to get Y the miracle. Dios solo se hace responsable de lo que Él dice y del lugar donde Él te planta. God makes himself responsible of what he says and where he puts you. Cuando tú no estás en el lugar donde Dios te ha posicionado, When you are not in the place that God has put tú you, andas en la tierra caminando ilegalmente sin la aprobación divina. you are walking illegally on this earth without the Aunque tú me divine digas lo que presence. tú me digas, Doesn't matter what you tell me, pero hay situaciones que serán leves y momentáneas cuando tú decidas
There are situations that are small and momentarily. reconocer en madurez When you decide to recognize your que tu immaturity, lenguaje tiene que cambiar para el reino. that your language has to change for the kingdom. Porque en tu boca hay poder. Because in your mouth there's Y la power. tierra tiene que someterse a lo que Dios habla a través de tu boca. And the earth has to submit to what you are Y speaking por eso to of dice the él Lord. mismo, oiga bien, And that's why it y él says dice es momentánea, it's momentarily. es leve. Parecería que aquí ya solamente él lo dejaría. And it seems like he's going to leave it there. Ahora él dice, Now he says, produce. produces. ¿Qué hace? What does it do? ¿Qué hace? What does it do? En nosotros It produces for us un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. a glory that vastly outweighs Quiere decir que them. nosotros, That means that we, cuando hacemos lo que tenemos que hacer when we do what we have to y do, entendemos que lo que estamos viviendo es leve y momentáneo, and we understand that what we're going through is oye momentarily bien, and cuando small, lo entendemos when we understand y it caminamos de acuerdo a lo que se nos habló, and we walk according to what we're eso told, hace que produzcamos that means that it will un produce cada vez each time, más y more más and more peso de gloria. weight of glory, Recibimos un cabot, We receive recibimos a la cabot. salud, el favor de Dios. the favor of ¿Ve God. usted Do you see? que si no lo recibimos de esa forma, la That if we don't salud, el receive it, favor, la riqueza, las bendiciones, The favor, nuestra the forma de blessings, vivir, our nuestro form of estatus living, en la tierra our state on earth no ha cambiado? hasn't changed. Pero si lo hacemos como dice la palabra, But if we do it like the word says, todos nosotros all of us seremos promovidos a lo que Dios quiere y movidos. will be moved to what God ¿Se acuerda wants. que en la otra vez que le prediqué del apóstol Pablo le dije que él dice que todas las tribulaciones que él pasó él tuvo que aprenderla? That every tribulation that the apostle Paul Y went muchos through, de he had to nosotros no la learn from them. aprendemos y por eso volvemos a repetirla. And a lot of times we don't learn, that's why we have to repeat our tests. Entonces tú y yo So you and I debemos entender que él está diciéndole, have to understand that he's saying, recuerden que aunque sean perseguidos y atacados, remember that y even quieren if ser he's confundidos, persecuted and he's lo confused, que viene, Carolina, luego de eso what's coming after this es mucho, mucho mayor. is much more Y no greater. simplemente eso, But simply this, sino que será eterno, perduradero. it will be Porque hay eternal, it cosas will last. terrenales que son temporales con fecha de vencimiento. Because there are earthly things that are going to Y tenemos expire. que tener cuidado We have to be careful porque lo que es temporal because what is of a nos small saca de la time iglesia aunque sea Dios que nos llevó. will take you out of church even if God took you ¿O no there. le ha pasado a usted alguna vez que usted llega a una congregación y usted dice Dios me trajo? Levante la mano el que diga eso, que ha dicho eso. Hasn't it happened to Dios you me when you llevó feel ahí. that God brought you here? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Y no le ha pasado a usted que llega un día a la semana y alguien no lo saluda y usted no regresa? Hasn't it happened that you find yourself not Le wanting dio to come usted back? más validez e importancia al saludo de alguien que al Dios que lo llevó. You're more ¿Cómo worried es about someone not posible que saying hi Dios to te you lleva than God y bringing una you here. situación te saca? God brought you, but a situation takes you out. Dile al que está a tu lado, ¿qué Dios es que te está hablando? Dile, va. Tell the person next to you what God is speaking to you. Entonces dice, So it says, verso 18 dice, no mirando, ve lo que le dije al principio, no mirando so we don't see nosotros las cosas que se ven, the things that we can sino see las now, que no se ven. but the things that we cannot Pues see. las cosas que se ven For the things we see son temporales. will soon be ¿Qué son gone. las cosas que se ven? What are things we can see? Pero las que no se ven But the things we cannot see son eternas. are Son eternal. eternas, Are eternas. eternal. Entonces nosotros estamos peleando por cosas que van a perecer. So we are fighting for things Cuando el that won't apóstol Pablo le last. está diciendo a esta iglesia que The debemos de apostle Paul is seguir saying, en medio de la situación porque lo que viene And the situation we have es to continue eterno. O sea, es que está diciendo, because what's coming is no eternal. habrá nadie que te lo pueda quitar There's no one who can take it away from you porque eso no te lo está dando un hombre. because you're not given that Eso by a tú lo man. vas a recibir What you're going to receive, por la forma en la que tú te has sumergido y sometido a su palabra. you are going to receive it of how you submit to the word. Y lo exhorta a su iglesia. And he is telling the Y hoy el church. Padre lo está diciendo a ustedes. The Father is telling you today. Porque cuando tú tienes un lenguaje divino, Because when you have a divine language, todo cambia a tu alrededor. everything changes around you. Por eso entonces dije, That's why I said, wow, pero Pablo, wow, tu Apostle Paul, lenguaje es impresionante. your language is very impressionable. Yo creo que en CDR ese lenguaje está. I believe that in this church, this language is here. Aunque hoy recibieron una mala noticia, Even if you received bad news, el lenguaje está. the language is there. ¿Sí o no?
Yes or no? ¿Cómo? How? Ese lenguaje está. Is this language there? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando sigo indagando, Because when I continue to me doy study, cuenta de algo impresionante. I understand something Y es que el fascinating. mismo apóstol Pablo, Is that the same Apostle en el Paul? libro de Romanos capítulo 4, en el In verso Romans 17, 4, él 17, dice he says que el mismo Dios that the same que a God, lo que está muerto le da vida, that what is dead, he gives dice life. que él llama a las cosas que no son. He calls the things that aren't. Y otra traducción dice que llama a las cosas que son como son. Another translation says he calls the things that are as they Ahora me está are. diciendo que si él llama a las cosas que son como son, es que lo que él está viendo no lo está viendo desde la tierra, lo está viendo desde el cielo y está Because when he llamando calls desde allá things, he is seeing things lo from que se va a heaven. manifestar en la tierra. Things Por that eso are gonna Elías manifest on decía: earth. viva Jehová en cuya presencia estoy. That's why this prophet said that Así in this habrá presence of alguien Jehovah I am, Que llama a las cosas que son como son. he's calling the things that are as they are. Diga, póngame un ejemplo de eso. Put me an example. En una ocasión, In an occasion, cuando yo comencé a servirle al Señor, when I started to serve the Lord en mis principios, in my beginnings, yo siempre desde que comencé a servirle siempre he sido muy disciplinado. I have always been very disciplined. Yo creo que en todo lo que llevo, And everything that I have been doing, creo que son 7 años, I've been 7 years predicando como 2 o 3. preaching only 2 or 3. Creo que he faltado a la congregación solamente si he salido de viaje, I've only missed days in church pero when I nunca leave, estando aquí. but I'm always here. Y me acuerdo que comencé a servir a Dios And I remember that I started to serve the Lord, y estábamos nuevos, mi esposa y yo, la and we pastora were new, Karen. my wife and I. Y me acuerdo que como cuando empecé, como que tenía ese amor, ese anhelo. And when I started, I had this love, this desire. Y yo fui el que comencé más en eso. And when I started, Y when I ella was the one estaba who started, comenzando, pues usted sabe que ella era católica, pues tenía Well, my wife otro was Catholic. concepto al principio, no era como yo lo tenía. she had another concept, not like how I had it. Entonces yo So I quería como que ella hiciera cosas que yo quería que ella hiciera. wanted her to do things that I wanted her to do. Quería que ella ayunara desde una vez, ayuna. I wanted her to fast, Silicio, vamos a hacer esto, ya usted sabe uno. Y ella no quería. and she didn't want to. Pero yo, en mi humanidad, But in my quería que ella flesh, lo I hiciera. wanted her to Y do it. quería que hiciera todo lo que yo hacía porque I si wanted yo her lo to do hacía, everything quería que I yo lo did. hiciera. I wanted her to do it. Amados, y nada. Mire, And eso era nothing. peor, no quería. She didn't want Hasta que to. un momento determinado ya yo me agoté Until a determined moment, I was tired. y dije, bueno, Señor, se acabó esto. Ya And I que sea lo said, que tú quieras. God, do whatever you want. Leí ese texto que le acabo de leer ahora. I read this verse that I just read, Llamar las cosas que son. calling the son. things that are as they Escuche are. bien. Me levantaba en la madrugada a orar. I got up early in the morning to pray. Déjeme buscar una silla para mostrarles cómo era. I'm going to show you. Mire, yo tenía un mueble, me acuerdo, yo hacía esto. I had a sofa that, and I used to Y do le this. decía, Padre, gracias. I would say, Father, thank you. Decía, gracias Thank you por traerme a mi esposa. for bringing my Y le wife. decía, mi amor, gracias por venir a orar conmigo. And I would say, my love, thank you for coming to pray with me. Escuche bien, que parece chiste, pero es cierto. It seems like it's a Y yo le joke. decía, gracias, Padre, I por said, traerme a mi esposa. Y le decía, gracias, mi amor, por Thank venir a you, my orar love, conmigo. for coming to pray with me. Ella no estaba ahí físicamente. She wasn't there Pero yo physically, estaba llamando las cosas que son como but I son. was calling the things as they are. Y todas las cosas que yo quería, yo le And decía, everything that I wanted, I would say, me siento feliz, Padre, de que la haya traído. Mi amor, wow, qué unión la tuya y la mía. I'm happy. And I say, my love, wow, Somos uno solo. we are one. Y le decía, Padre, gracias, danos la dirección para poder hacer silicio juntos. Father, give us the direction so that Y we le decía, can mi amor, vamos do para la your will respuesta de together. Dios para que los dos lo hagamos. Escuché bien, yo hacía mi silicio y le decía, gracias, Padre, I would do my offering and I would say, por Father, thank traérmela. you. Gracias, mi amor, porque no sabe cómo yo anhelaba esto. I said, thank Y you, le my love. decía, I vamos, desire repite this. conmigo, Padre, te presento de silicio. Y por ahí Father, I comenzaba y present comenzaba. my offerings, and I would Y say it y era again, llamando las cosas que son calling things como son. as they are. Y todo lo que había que hacer para Dios, And everything I had to do for God, así yo lo hacía. I would do it. Si pasaba que un día no podía ir por alguna razón, If I couldn't go for a le simple decía, Padre, reason, gracias por haberla traído. I said, God, thank you for Estamos bringing her. rompiendo un récord de no faltar a la iglesia. We are breaking Gracias, a mi amor, record por of venir not. conmigo. Escuche bien.
Ahora pregúntame qué pasaba. Ask me what Que yo happened. hacía silicio I would sleep on the floor, y ella nada. and she would Escuche do bien. nothing. Pero ¿y usted cree que eso me desanimó? Do you think that this ¿Tú sabes qué unmotivated sabe me? que yo entendí? Yo le dije, Señor, yo no puedo hacer nada ya. I said, God, I can't do anything anymore. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Time went by. Y no sé si qué tiempo fue que pasó, pero I pasó don't know el tiempo. how much time went by. La cosa es que un día estoy en mi cama But one day I'm in my bed, y estoy sentado como así. Y ella llega y se siente y me agarra la mano y me dice, Richie, quiero And que she comencemos a ayunar I want y to hacer fast, silicio. and I want to sleep on the floor with you. Ahora escucha aquí. Now listen. Entonces yo entendí So I understood que el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. that the one who does the job is the Holy Spirit. Pero But el cambio the change se hizo happened llamando las cosas when I que call the son como things son. ¿Tú sabes lo que hacemos nosotros? as they are. Si tú vas a orar, dile, Padre, gracias. Where you're going to pray, say, Father, thank you. Lo voy a poner de esta forma porque cada quien tiene una situación diferente. I'm going to put it in this way. Gracias, But everyone has Señor, a different situation. Thank you, por God, haber levantado mi ministerio de esa forma tan grande. for bringing up the ministry Gracias so por haberme powerfully. entregado los documentos tan rápido. Thank you for giving me that Agarrarlo en tu documentation. mano y decirle, wow, solamente tú lo haces. Wow, only you do it. Thank you, Lord. Yo sabía que mis ojos lo iban a ver. I know that my eyes were going to see it. La sanidad, declararla. Gracias, Espíritu Santo, por haber sanado. Thank you, Holy Spirit, for having Y la healed. persona que estaba enferma, gracias por And the mira. person who was healed, talk to Solamente them. Dios hace eso, lo traíste a orar conmigo. Only God does this. You brought Está him to talk llamando las to me. cosas que son. He's calling the things that Como they are son. as they are. Entonces nosotros So we- no tomamos la batalla nosotros. We take the battle on ourselves. Y mientras yo la tomé, yo no podía. And when I took the battle, I couldn't. Pero cuando la puse en la mano de Dios But when I put it in the hand of God, y me di cuenta que el lenguaje tenía que ser diferente. and I understand that the language had to be different. Usted me pregunta, que ella me ha preguntado a veces, ¿tú te acuerdas de esto y esto? Y yo, ni idea. O sea, You would ask me of things that situaciones que han happened and I don't pasado o alguien me remember. ha hecho a mí, yo no me acuerdo de ninguna. I don't remember of anything that anyone has done to De me. ninguna. Of anything. Una vez una persona me dijo, Someone said to me one muy time, allegado a mí, me dijo, a ese lo To voy a that ver limpiando los toiles. I want to see him clean Oye, the dejó la toilets. barbería, ahora se puso de que a predicar. He left the barbershop and now he's Y a mí preaching. me lo dijeron. And they told me Y pregúntame qué yo hice. and asked me what I do. Allá fui yo a orar por él que tenía problemas en los ojos. I went to go pray for him. ¿Y usted cree que eso a mí me hizo nada? Did that do something to me? No sé si me entiende. I don't know if you understand me. Porque yo estoy llamando las cosas que son. Because I'm calling the things that O are. enséñeme dónde Jesús dijo, no oro por ese, porque ese dijo eso de mí. Oh, where did Jesus say, don't pray for that one Cuando because tú that one did me entiendes cuál es bad? tu modelo, When Jesus is your model, tú no te sujetas a lo que dice alguien. you don't submit to what other people say. Entonces, si tú llamas las cosas que no son, If you call the things that aren't, imagínate que tú no tienes nadie, que estás soltero o soltera. imagine that you are single. Tú vas a la madrugada a decir, gracias Espíritu Santo, You're going to stay in the morning and say, por thank you, traerme a Holy mi Spirit, esposo aquí a orar for conmigo. bringing my husband. Gracias, mi amor, porque estás conmigo. Thank you, my love, because you're here with me. Y empieza a llamar todas aquellas cosas que tú quieres que suceda contigo. And you're going to call the things that you want to happen for Si you. llegaste a la casa y quieres que algo suceda, gracias Espíritu Santo por esto, gracias. If you want something to happen, say, thank you, Holy Spirit, for Y this si tu happening. esposo o tu esposa dice algo, If your oye, el husband or wife momento are que está saying- muy caliente la atmósfera, The things ¿Tú are sabes lo que hot tú in the debes de hacer? atmosphere. You know what you have to do? quédate en silencio Be in silence. y pregúntate tú mismo, ¿qué And say to haría yourself, Jesús en esa situación? What would Jesus do in that Porque quizás situation? tienes que callar y te pone a hablar. Because maybe you have to be quiet, but you start talking. O quizás tienes que hablar y hacer silencio. Or maybe you have to talk, but you do silence. Pero lo que tú tienes que hacerlo es de Jesús. But what you have to do is from Su Jesus. lenguaje His language tiene que estar en ti. has to be in you. Por eso cuando tú oras, tú tienes que decirle a Dios That's gracias. why when you pray, you have to say, Cuando Father, nosotros thank oramos los you. viernes aquí le decimos, repitan conmigo, gracias Señor por los paralíticos que se levantaron. You're going to say, thank you for the Gracias por los paralytics that stood ciegos que up. vieron. Thank you for the Gracias por los que no deaf podían who oír que heard. están oyendo. Gracias por la empresa que me entregaste, por Thank el you for negocio the que me business that you entregaste. gave me. Gracias por haber levantado mi ministerio. Gracias por Thank you llevarme for aquí a hacer lifting up my esto. ministry. Or ¿Qué yo taking estoy me to do haciendo? this. What am I doing? Yo estoy aquí como ojo diciendo, Señor, mis ojos lo van a ver. I'm saying, I'm going to see it. Entonces, si yo llamo eso, If I call these things, Leslie, ven acá. Leslie, come to me. ¿Por qué usted vino? Por Jesús, Sí, pero ahora, cuando vino aquí caminando, ¿por qué usted vino? porque usted me llamó. ¿Qué pasó? What happened? Porque ¿quién la llamó?
Because who called ¿Te her? das cuenta que si tú llamas la bendición de Dios sobre tu casa llega? If you call the blessing El over your problema house, es que it estamos comes. llamando las quejas, los problemas, We're calling situaciones. complaints, Me duele la espalda, me duele el riñón, me situations. duele la oreja, me duele el pulmón. Talking about all the things Ese I lenguaje have. no es del reino. That's not a language of the kingdom. Levántese en la mañana y aunque no tenga uno en la cuenta, dígale gracias, Señor, porque mi cuenta está llena. Say thank you, Jesus, for everything I have. Que aunque te hayan quitado el carro, dile gracias, Señor, porque me lo quitaron, porque lo que viene es mejor. Even if they took your car away, you're gonna Si say te botaron de la casa, dile gracias, porque viene una mejor. Because I'm gonna get a better Eso es llamar las cosas que no son como si fuesen, y las cosas que son como son. And that's called Así es como el reino la llama. That's how the kingdom Que comes. si saliste a vender y no vendiste nada, gloria a Dios, Señor, porque mañana será el triple. Eso es llamar las cosas que no son como si fuesen. El problema de nosotros The es problem is que estamos llamando lo que no es como es. we're calling the things that aren't as they aren't. Usted sabe la casa que están llenas de enfermedades porque tú y yo la llamamos. You know all the sickness that is in our homes because we call Óigame, it. cuando alguien me está diciendo a mí de que no, y puede ser esto, yo nada más estoy diciendo en el Espíritu, Señor, reprendo al diablo, cancelo todo eso. I rebuke the devil. Desde que alguien me dice a mí de que no, porque el niño tuyo que hice esto, yo de una vez Maybe cancelo, yours, I say, reprendo, I cancel echo it. fuera. I rebuke. Yo no recibo nada de eso, I don't receive any of this. nada. Yo llamo las cosas que son. I call the things O that dime are. tú ahora que en el reino va a estar el Señor, di que no, el cáncer pase por aquí. Or are we going to say Diabetes, in the kingdom, venga. cancer come, diabetes come. No, el reino lo que va a decir, diabetes, muévete. Cáncer, te mueve de ahí. The kingdom is going to say cancer, Crisis, leave, te va. diabetes, Pobreza, leave, te va. crisis, leave. En su boca In your mouth está el milagro que Dios puede honrar. is the miracle that God can do. Y cuando tú lo declaras And when creyéndolo, you declare it, imagínate believing, tú, mira, que estás sentadito en esa silla, Imagine that you're sitting cómodo there. con aire, you're here with y air se te hace tan conditioning. difícil declarar lo contrario. And it's so Imagínate difficult ahora Job for you to tirado come. en ceniza, Imagine if con you're un in pioco ashes, arrancándose la piel, los pedazos yéndosele. scratching Y diciendo esa your palabra. flesh. Dile al que está a tu lado, debería darnos vergüenza, dile. We should be ashamed. Debería darnos vergüenza. We should be ashamed. Tú sabes que a veces nosotros Sometimes we amanecemos con el teléfono cortado. Wow, no es fácil. will have our phone that's Es not que yo quiero functioning. salir del problema, pero son tantos los biles que no me dejan. I want to leave the problem, but it has so El many bills that they teléfono. won't let me go. Y la mentalidad tuya tiene que ser, Our mentality has to be, gracias, Señor, thank you, Lord, porque esta situación es leve, because this situation is va a brief, producir una gloria, it's going to produce glory, y con esa gloria que tú estás proclamando, and with this glory, estás llamando las cosas que son como son, you're calling the things they are y as they tus are, ojos van a ver and your eyes will see lo que el cielo tiene preparado para ti. what the heavens have prepared for you. Póngase sobre sus pies. Stand on your feet.